con nosotros a su canal Fe y Esperanza. Aquí estoy con mis hermanos que nos están acompañando el día de hoy para que hagamos un breve repaso, ¿verdad?, de esta semana que ha sido bastante interesante. Quiero presentar por acá a mi hermano Eddie para que pueda presentarse y saludar. Buenos días, feliz sábado a todos mis queridos. Muchas gracias. Y también por acá tenemos a nuestro hermano Miguel Lobos para que también se pueda presentar y saludar, mi hermano. Feliz sábado, un muy feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando a través del canal. Saludar a algunos hermanos que yo sé que ya están conectados, ¿ya? Por allá en Temuco yo sé que hay hermanos que se conectan. También saludar ahí a la familia de Carlos Espinosa que está enfermito. También un saludo cariñoso para él, de nuestra iglesia. También, ¿quién más se me queda por ahí? Juan Fernández, nuestro hermano Juan Fernández también, que yo sé que él se conecta con nosotros. Un saludo muy afectuoso de acá, desde su iglesia. Y también un saludo para todos nuestros hermanos que están en distintos lugares, no solamente de Chile, sino que en distintas partes del mundo. Nos están acompañando en esta mañana para un repaso de la lección que, si bien está bien interesante. Amén, qué lindo poder llegar y conocer a cada uno, ¿verdad?, que nos están sintonizando. De hecho, tenemos aquí varias conexiones, hermano Miguel. Tenemos a Ingrid Lillo, que nos está saludando. Nos saluda también Elena. Muy buenos días, hermanos y hermanas de Fe y Esperanza. Muchísimas bendiciones para ustedes. Tenemos a Giseli Sierra también. Un gusto, Giseli, tenerte por acá. Y tenemos a Alicia Acevedo también, que está conectada. Un saludo para cada uno de ellos y esperamos que en esta mañana podamos conversar y que ellos también puedan interactuar con nosotros, que nos manden sus preguntas, a ver si tenemos el tiempo para ir revisándola, porque esa interacción, a pesar de la pantalla, yo creo que es sumamente buena. Importante ese punto. Ahí que estás conectado, como lo decía mi hermano Miguel, el chat está abierto para que puedas dejar tus opiniones, tus consultas durante el repaso allí, y si vamos leyéndolo y si lo podemos ir aclarando también sobre la marcha, entonces ahí vamos a estar atentos. Quien les habla, Dayana Carreño. Esta semana, ¿verdad?, estuvimos estudiando el tema del tabernáculo. Estuvimos estudiando la lección número 13, ya este fue el cierre de este trimestre. Y entonces vamos a comenzar con una pequeña oración, ¿verdad?, para que el Señor nos pueda dirigir con su Espíritu Santo. Ahí le voy a pedir a mi hermano Eddie que nos pueda dirigir para comenzar. Vamos a orar. Mi Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das este momento. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Pedirte, mi Padre, Señor, tu permiso para abrir tu palabra, Señor, para que todo lo que se haya de decir, mi Dios, sea instrucción solamente tuya, mi Padre, Señor. Bendice a todos mis queridos hermanos que nos están ya conectados, mi Padre, Señor. Bendice enormemente, mi Dios. Y quienes estamos, Señor, en tu casa, Padre, también rogamos tu bendición, mi Dios, Señor. Oramos en tu nombre, mi Padre, por Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Y esta semana fue bastante interesante, ¿no? Aquí estuvimos estudiando la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Una obra que refleja el carácter de Dios, refleja su justicia y su deseo más profundo, que en este caso es vivir en medio de su pueblo y salvar a todo aquel que acude a él con fe. Pero me llama la atención porque la semana pasada estuvimos estudiando también algo similar, que fue la tienda de reunión, donde estaba Moisés, y en este caso, claro, esta tienda estaba como fuera del campamento, ahora esta sí está en el centro. Vamos a leer el versículo para memorizar. Lo encontramos en Éxodo 40, 34 y 38. Dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Después dice: porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no sé si alguno de los dos quiera comenzar. En el contexto de ¿Qué significa eso para ti, Dayana? Bueno, yo aquí veo la forma como Dios, porque dice que la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche. Entonces, cuando nosotros estudiamos la lección, estuvimos viendo de que la presencia del Señor estaba ahí constantemente dirigiendo al pueblo, ¿no? Esa Shekinah estaba allí constantemente, ¿no? Entonces, vemos que la gloria del Señor, es decir, su carácter, todo lo que Él era, su esencia, se posaba sobre este lugar. Y como habíamos visto, en esencia, era como que ese deseo, ese anhelo que tiene el Señor de estar continuamente en el pueblo, ¿no?, con nosotros,
caminando con nosotros, su presencia con nosotros. A ver, no sé si usted quería complementarlo con algo. A ver, partamos desde la lección 1. Ya. Partamos de la lección 1. Tenemos un pueblo de Israel que en un principio, si bien conocía a Dios, pero no lo tenía en su corazón, no lo tenía tan presente. Ya. Dios viene y le dice, ¿saben qué? Yo voy a cumplir la promesa que le hice a sus padres. Habla con Moisés y saca a este pueblo. En primer lugar, Dios se acerca al pueblo. Es Dios el que se recuerda de su pueblo. No es el pueblo el que se recuerda de Dios. ¿No es cierto? Porque es Dios el que viene a cumplir su promesa. Saca al pueblo. Y ahí pasan distintas cosas, distintas situaciones, hasta que llegamos al tabernáculo, que dice que pasó un año y se demoraron un año más en construirlo. ¿Saben lo que yo veo? Yo veo lo siguiente. Dios siempre tiene la intención de estar cerca de nosotros. Amén. Eso es lo que yo veo. Amén. Porque si bien Dios le hizo la promesa, Dios podría haber esperado que el pueblo se acercara. Pero Dios siempre es proactivo y Dios siempre se está acercando. Y viene y le dice, en primer lugar, antes de cruzar el Mar Rojo, viene y le dice que Él lo protegía con esta nube, que le daba sombra en el día y le daba calor en la noche. Sí. Pasan distintas etapas y poco a poco el pueblo empieza a conocer a este Dios, aunque es un pueblo muy alegador, es muy bueno para protestar, para reclamar, duro. ¿Ya? Y a pesar de eso, Dios lo sigue acompañando y vamos viendo una evolución. ¿En qué? En esta relación que Dios quiere tener con su pueblo. Porque no es el pueblo que quiere tener la relación con Dios. Sí. Si se dan cuenta, en todas las etapas que estudiamos durante el trimestre, es Dios el que siempre se está acercando al pueblo. Toma la iniciativa ahí. Dios siempre está tomando la iniciativa. Amén. En esta relación es Dios el que siempre va. Y efectivamente, hasta la semana pasada sabíamos que teníamos una carpita que estaba afuera, porque Sí. yo creo que Moisés se cansaba mucho de subir el monte. Sí. Yo subo el Cerro Santa Lucía y ya quedo con la lengua afuera. Eso que el Cerro Santa Lucía que es bajito. Entonces el Señor ya se acerca y ya está fuera del campamento. Pero llega un minuto en que Dios ya definitivamente viene y dice, yo quiero habitar contigo, yo quiero estar en medio tuyo. En medio tuyo. Y es a ese punto, Sí. cómo Dios va haciendo madurar esta relación con el pueblo, Amén. cómo es Dios el que siempre va a buscar al pueblo para que el pueblo entienda de que Dios los quiere y los ama. Y eso es clave lo que usted dice, hermano Miguel, en cuanto al amor de Dios y esa cercanía que quiere tener con cada uno de nosotros, ¿no? Y en cuanto a esto, me hizo pensar en todas las etapas en que Dios siempre quiso estar con nosotros, ¿no? Desde el Edén vemos que Él estaba ahí, se paseaba, después vimos en la tienda de reunión que en cierta forma el pueblo estaba en apostasía y sin embargo Dios estaba allí diciendo vengan a mí. Ahora vemos el tabernáculo, después vamos a ver más adelante Cristo como la encarnación, ¿verdad? Después vamos a ver incluso nosotros morando con el Señor dentro de nosotros con su presencia y después en la nueva tierra también vamos a vivir para siempre con el Señor. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a esto, mi hermano Eddie? Algo que rescato en esto es que Dios, bien lo han dicho, Dios toma siempre la iniciativa de estar con nosotros. Amén. Pero a quien se le nubla la mente, los ojos, el corazón, somos a nosotros, Sí. a raíz del pecado. Ese es lo que nos hace distorsionar con la percepción de cómo es Dios. Exactamente. ¿No? Porque ahí nos revela realmente cómo nosotros vemos el carácter de ese Dios. Eddie, prende Y que, Ahí sí. ahí. Ahí, prende. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahora Ahora sí. sí, ya. Si Ahí sí. quiere vuelva a repetirlo para que Vuelve lo a puedan repetir, Eddie. escuchar Estos ahí. son problemas técnicos de en vivo. Sí. Ven, lo que decía es que muchas veces somos nosotros los que nos nublamos nuestro corazón, nuestro ojo, nuestra mente. Por el Porque por el pecado. pecado mismo. No nos deja ver real el carácter mismo de Dios. No nos deja ver. No nos deja vislumbrar lo que realmente, lo amoroso, lo lindo, lo majestuoso que es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, nuestra forma de ser nos nubla realmente ver con los ojos que realmente deberíamos ver a Dios. Y dentro de ese mismo punto, ahí tenemos algo que es muy importante, yo diría yo, dentro de la vida del cristiano. El Señor siempre nos dice, oye,
dame tu carga, yo la llevo, ¿ya? Porque mi cruz es más fácil que la cruz que estás llevando tú, Sí. ¿no es cierto? Jesús lo dijo. Y esa nube, esa tela que se nos coloca adelante es porque nosotros siempre estamos pensando que nosotros como personas podemos. Y esa es la gran diferencia en que tiene que tener el cristiano. El cristiano tiene que aprender a depender de Dios, el saber que por sí solo tú no puedes. El enemigo te dice, no, si tú puedes, dale nomás, no. Si tú estudias, tú lo vas a lograr. Ponte la meta que tú quieras y lo vas a lograr. Y lo estamos viendo constantemente. Tú lo ves en la televisión, tú quieres tener tu auto, haz esto, haz aquí, haz allá. Tú quieres ser un gran profesional, ven, estudia con nosotros. Te das cuenta que siempre es el hombre puede solo. Y el cristiano tiene que pensar y nosotros debemos aprender a pensar. Y eso era lo que le costaba al pueblo de Israel. Claro. Al pueblo de Israel le costaba entender que ellos tenían que depender de un Dios. Tenían que depender de otra persona, que había alguien que los iba a acompañar y que iba a hacer el trabajo difícil. Sí. El trabajo difícil por ellos. Y cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, empieza a pasar lo que pasa en la elección. Eso es importante, lo que usted habla, lo de la dependencia, ¿verdad? Es una dependencia, porque, Sí. disculpen que avance un poquito, pero No, está bien. durante la elección, ya hubo un día que yo me leí casi 2 capítulos completos de Éxodo, Ya. y decía, sabía hacer esto, y el Espíritu lo tomó y aprendió a trabajar la piedra, puso en el corazón del príncipe que trajera sus piedras. Hay un detalle de las cosas que el Señor puede hacer cuando tú te colocas en las manos del Señor. Amén. Amén. Y eso es sumamente importante dentro de esta lección y dentro de toda la vida como cristiano. Amén. Y qué curioso esa parte, ¿no? Que cuando la nube se levantaba y ellos tenían que saber de que ya tenían que movilizarse, ¿no? En cuanto a nuestra experiencia también, todos los días poder depender de Dios en cada decisión, como usted hablaba, ¿no? Cada cosita. Señor, yo no puedo, Señor, ¿qué puedo hacer en este momento? Señor, dirige mis pasos, Señor, tengo este proyecto, Señor, ¿puedo avanzar por acá? Eso quizás yo también lo tuve que aprender así, porque yo conocí al Señor después de 37 años y pensaba que era yo la que estaba haciendo que las cosas sucedieran, pero es clave vivir esa relación de dependencia en el Señor, hermano Miguel. Ahora, vamos a entrar un poquito en cuanto al sábado, que es el primer día de la semana, ¿verdad? Que nos habla el sábado del Señor, para ir avanzando un poquito. ¿Qué relación tiene el sábado ahora con el tabernáculo? Porque nosotros sabemos que el tabernáculo aquí en estos capítulos del 35 al 40 de Éxodo, se habla de muchos detalles, se habla quizás de la construcción, las medidas, los utensilios, todas las cosas que conformaban el tabernáculo, que más allá de estos detalles, que sabemos que son simbolismo, implican también un plan de salvación allí y una forma como Dios establece, ¿verdad?, para el perdón y la redención del ser humano. Pero ahora, en esta semana estamos el sábado. ¿Qué relación tiene el sábado con el tabernáculo, mi hermano Eddie? Mira, vamos a leer en Éxodos capítulo 35, verso el 2 y el 3. Ya. 16 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día sábado para Jehová. Cualquiera que en él haga trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día sábado. Desde un inicio, el sábado con el tabernáculo siempre han tenido una esencia junta. Han estado siempre juntos. ¿Por qué Dios hace que el sábado se recuerde primero? Porque ahí recordamos su creación. Amén. ¿Por qué? Porque Dios en 6 días hizo todo el mundo. Sí. Pero más el día sábado se reposó. Lo bendijo. Hay algo que viene importante, que si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vemos que Dios bendijo el sábado. Amén. Entonces aquí al pueblo le está recordando, le está diciendo, tienes 6 días para trabajar, para hacer tus actividades, de todo. Pero el día sábado es nuestro, en otras palabras. Amén. Es nuestro. ¿Por qué? Porque ese día nos reencontramos cara a cara. Amén. ¿No es cierto? Ese día tenemos mayor comunión. No es que aquí nos está diciendo que el sábado vayamos, descansemos. Sí. En el hecho mismo de decir, yo me quedo en la casa, cruzo las manos y no, aquí hay algo.
importante, porque aparte que el sábado, Jesús mismo nos enseñó que el día sábado es un día de trabajo espiritual, donde nosotros podemos ir a visitar a un enfermo, podemos ir a visitar a alguien que está postrado en la casa. Nosotros venimos aquí a la iglesia a hacer ¿qué? Ciertas actividades de evangelismo, Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces venimos a eso, pero no venimos con una manera de la diferencia de lo que hacemos de domingo a viernes. De domingo a viernes vamos de otra manera a nuestra fuente de trabajo, Sí. pero el día sábado venimos a tener un reencuentro ¿con quién? Con Dios. Algo bien importante que nosotros, pero ¿qué pasa? Las personas, nosotros, ¿qué hacemos? Nos distraemos, llamémoslo así, nos distraemos con nuestras actividades Sí. y hacemos que nuestro sábado sea de otra manera. ¿Y por qué? Porque decimos, no, me falta cumplir con mi objetivo de una casa, por lo tanto, debo trabajar. Me falta con el automóvil que, no, debo trabajar. Amén. Dejamos de lado que Sí. nuestra fe, dejamos de lado nuestra comunión con quién, Es verdad. con nuestro Dios. Amén. Y algo más, llegamos a quebrar esa bendición que desde un inicio se bendijo. Sí. Hay algo importante Eso sí. dentro de ese punto. ¿Por qué aquí en Éxodo yo vengo a encontrar en el 35, 6 días trabajarás, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová? Cualquiera que haga en él algún trabajo morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras casas en sábado. Y antes de la construcción del tabernáculo, ¿se recuerda esto? ¿Por qué, hermano Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué estamos recordándolo acá? Ajá. ¿Ya? Sí, oye, un par de capítulos, oye, yo bajé con las tablas, poniéndome en el caso Moisés, oye, ¿se recuerdan que yo bajé con las tablas y yo les dije lo que el Señor, y ustedes escucharon las truenas, escucharon la voz de Dios? Sí. Acuérdense de lo que Él dijo. No porque yo voy a construir un tabernáculo Ajá. para Dios, voy a pasar a llevar. No porque lo que yo voy a hacer es para la iglesia, voy a pasar a llevar Claro. el recuerdo. Y recordemos que los mandamientos fueron hechos no, espero decirlo bien, si me equivoco Eddie, por favor corrígeme, no para que nosotros, fueron hechos para que nosotros pudiéramos gozarnos, pudiéramos descansar y encontrarnos con el Señor. Amén. Fue hecho por causa del hombre, para que el hombre se pudiera acercar a Dios. Amén. ¿No es cierto? Sí. El día sábado dice no encenderá fuego, y esa parte a mí me llamó la atención. Sí. En ese tiempo, el israelita, para poder cocinar, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a buscar leña, tenía que pescar, a sacar, no sé qué, fósforo, y hacer su fogatita para ponerse a cocinar. Tenía que hacer un trabajo que lo distraía, que lo sacaba de... Hoy día nosotros no, pues hoy día vamos, prendemos la cocina y calentamos. Es rápido. ¿A qué es lo que se refiere? De que nosotros debemos enfocarnos, que nuestra adoración debe ser agradecer hacia Dios, recordar lo que la lección dice, recordar que Dios es el creador, que vamos a tener un Mesías, que el Mesías vendrá, vamos a tener un Dios que va a establecer su reino acá, porque el tabernáculo, recordemos, miren, yo escuché un comentario de un pastor que decía, la fuente del agua que estaba en el tabernáculo simbolizaba el bautismo. El altar del sacrificio simbolizaba la muerte de Cristo. Entrar al lugar santísimo es cuando, al lugar santo, es cuando tú empiezas a tener esa relación con Dios. Sí. Empiezas a tener ese acercamiento. Todo lo que estaba dentro del santuario es una imagen mucho menor de lo que tenemos en el cielo. Y el Señor en el cielo dice de que nosotros vamos a estar, ¿dónde? En la ciudad santa. ¿Dónde vamos a estar? En el templo, porque va a estar la presencia de Dios. Sí. Hablamos de la Shekinah, Sí. ¿no es cierto? La Shekinah descendía y dice de que a veces ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar por el incienso y por la luz. Sí. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año y a veces tenía que ministrar desde afuera porque la presencia de Dios se posaba ahí. Imagínense cuando el Señor venga y nos invita a morar en esas mansiones. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. No va a ser necesario que el Señor nos diga, ¿saben qué? Escóndete detrás de la roca y vas a ver mi espalda. Porque ahí vamos a poder contemplar al Señor cara a cara. Amén. Qué linda Algo esa bien parte, sí. importante, que también me gustaría resaltar también junto con lo que, al margen de lo que dijo Sí. Miguelito, es que también el sábado, en aquel momento se recordó que era la creación
también para nosotros hoy es también la salvación. Exactamente. Recordemos que también es parte del sello de Dios. Entonces para nosotros también nos recuerda que es salvación, pero también esto también es algo bien importante que también tenemos que tener. Nuestro Dios, nuestro juez, el tabernáculo era donde estaba nuestro juez, estaba nuestro Dios. ¿No? Para nosotros también nos tiene que recordar ese mismo hecho mismo, que Dios está aquí deliberando para salvación o para muerte. ¿No? Entonces, el sábado nos recuerda que sí, nos recuerda, sí, pero ¿qué tengo que yo hacer? Claro. ¿Cuál es mi función hoy? ¿Qué debo hacer más? Claro. ¿Dónde debo estar? Claro. ¿Cuál es mi principal esencia donde yo debo mirar a Dios? Perfecto. ¿Qué es lo que me está distrayendo? Sí. ¿Qué es lo que no me deja respetar su sábado? Y estar en esa comunión con Él, ¿verdad? Claro. Es que es lo que Él quiere, que era un poco lo que comentaba mi hermano Miguel, ¿no? Y también lo que decía usted. Nos recuerda, el sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador, nuestro redentor. Y ese contexto de que Él, antes de la construcción del tabernáculo, les dice, hey, el sábado, el mandamiento del sábado tiene prioridad sobre la obra que ustedes van a hacer. Entonces, esa parte en cuanto a la leña también me llamó la atención porque perdía mucho tiempo, ¿verdad?, en buscar esa leña, y nosotros hoy lo hacemos rápido. Cada minuto quizás que le robamos de estar en esa comunión con el Señor, ¿no? Que el Señor dice, quiero que me dediques este día completo para mí, y a veces nos encargamos en hacer tantas cosas. Exacto. Y nos distraemos mucho. Hay cosas muy importantes. Esa distracción que a veces nosotros establecemos son muy parecidas a las cargas que después estaban en el tiempo de Jesús, cuando los judíos y los fariseos cargaban el sábado de normas y deberes. Y Jesús les decía, no, tú tienes que gozarte. El día sábado es un día para alegrarse. Sí. Yo he escuchado por ahí, he escuchado comentarios que dicen, no, ya viene el sábado, chuta, voy a quedar más cansado que todo el resto de la semana. No, se viene el sábado. Al final, nosotros mismos muchas veces transformamos un día de gozo, de alegría, de relajación familiar, que también es una parte muy importante dentro de la comunión con Dios, con cargas que a veces son innecesarias. Tenemos toda una semana para trabajar. Yo no soy adventista solamente el día sábado. Tengo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, completo. Así es. Y por algo el Señor siempre nos va pidiendo un pedacito, nos va pidiendo ese 10%. Sí, ese 10%, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú logras entender que el día sábado, que el Señor hace este día especial y viene y tú lo entiendes de buena manera, empieza a pasar lo siguiente. Empieza a haber una transformación en ti y empiezas a ver que te dan ganas de agradecer. Sí. Y que yo creo que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese momento. Sí. Cuando Moisés viene y le da la instrucción, oye, todos los que tengan esto, tráiganlo, Sí. porque vamos a construir una casa. Es el que vamos a ver ahora, pero antes de continuar quiero saludar a algunas personas que nos han escrito acá. Ya tengo a Sol Luna también, un abrazo grande desde el norte. Tenemos a Nicole también. Feliz sábado. Rosa Rojas también nos está agradecida. Dice, agradecida de Dios cada día, ¿verdad? Tenemos a María Lucrecia, que nos está escribiendo también. Raquel Veloso, María Betancourt también nos está saludando, y Elizabeth Suazo. Ahí, bueno, que sigan allí, pueden dejar de igual forma cualquier consulta, nos pueden escribir ahí, yo voy a estar leyéndolo durante el repaso. Vamos a continuar con esa parte en la que quedamos, hermano Miguel, que me parece muy interesante en cuanto a las ofrendas y el espíritu. Aquí en esta parte nosotros vemos en Éxodo 36, ¿no? Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Qué increíble, ¿no? Que se pidió y la gente trajo más abundantemente. ¿Qué podemos decir de esto? No, ¿A qué se refería eso? Yo creo que también a nosotros nos encantaría poder decirle a los hermanos, ¿saben qué? Paren. Ya basta. Ya basta, no queremos más. Pero eso, a veces nosotros tenemos que dar
ese agradecimiento de decir para, basta Sí. al Señor, porque el Señor nos bendice mucho. Nos bendice mucho. Pero este es producto de, no es solamente el poder adquisitivo, sino que el Señor es el que derrama las bendiciones. Por ahí Pablo habla sobre los dones del Espíritu, habla sobre el amor, Sí. la paciencia, la benignidad, etcétera, etcétera. Y hay muchos dones que el Señor nos entrega. Sí. Y aquí yo siempre he pensado lo siguiente. Ok, esos son los dones que el Señor te entrega para que tú los coloques a su disposición. Pero ¿qué pasa con las habilidades que el Señor te entrega en tu trabajo, en el lugar donde tú te desenvuelves? Porque aquí la lección no habla de personas que tenían paz, que tenían alegría, y que deben haber, sin lugar a duda, deben haber habido muchas personas que tenían estos frutos a los cuales Pablo se refiere. Pero aquí específicamente se está refiriendo a carpinteros, orfebres, costureras, constructores. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras iglesias necesitamos hacer alguna reparación Sí, pues. y Aquí tenemos estoy que yo lo hago. y tenemos que salir afuera Sí. para poder arreglar la casa del Señor, siendo que la casa del Señor es mi casa? Sí. Interesante Y ahí en que ese tiene que sentido. ver el Espíritu Santo con ese deseo de darle todo al Señor. Ahí que podemos decir en cuanto al Espíritu, esa relación que podemos tener nosotros con el Señor, porque en mi caso yo cuando no conocía del Señor, quizás yo vivía para mí, mi negocio, y poco a poco cuando me fui enamorando de Cristo yo dije, espérate, ¿qué hago yo con todo esto? ¿No? Y en ese momento el Señor movió mi corazón, pero antes nada que ver, yo vivía nada más para mí, yo no tenía nada que ver con estar dándole nada a Dios, ¿no? Pero el espíritu que llega al corazón del ser humano cuando ha tenido un encuentro verdaderamente con el Señor, ¿qué pasa con eso? Y esa capacidad que nosotros tenemos, como decía mi hermano Miguel, de dar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, todo para la obra del Señor. Mira, aquí Dios hace algo bien importante, mover los corazones. Amén. Y dice aquí, todo varón, dice, se acercaba y daba, dice, de todo corazón. De todo corazón. ¿Por qué? Porque había recibido grandes bendiciones. Cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, ¿qué hicieron? Recogieron todas esas bendiciones, lo llevaron. Y en este momento, cuando llegó la hora de construir, dijo, las ofrendas. Y las personas se acercaron, dice, de todo corazón a dar esas ofrendas. Por eso Moisés dice, porque aquí ya hay suficiente, ya hay más de lo debido. Amén. Hay más de lo debido. Entonces, qué lindo sería para nosotros como iglesia, Sí. que cada iglesia en este mundo diga, querido, ya hay mucho. Exactamente. Y eso me recuerda que ahora estamos haciendo la fachada de acá de la iglesia. Y nosotros estamos en proyectos sumamente importantes. Sí. Nosotros el próximo sábado vamos a tener una ofrenda de acción de gracias, que es lo mismo que estamos viendo en la lección de la escuela sabática. Exactamente. Es lo mismo. Es llegar a dar las gracias por las cosas que el Señor durante todo el año te ha dado. Para Y es- su casa. Y es justamente eso lo que queremos que nuestros hermanos sientan. Sientan de que esta es su casa. Que el Señor nos ha bendecido. Y ha sido así. Te prometo de que estos 2 últimos años que hemos estado trabajando han sido años difíciles. Sí. Han sido años muy difíciles. Y no solamente para nosotros como iglesia, sino que para todos nuestros hermanos en todas partes del mundo. Sí. Pero ¿saben qué? Yo no he encontrado hasta el minuto ningún hermano de iglesia que le haya faltado algo en su casa. Ay, sí. Que trabajo, que alimento, que comida. A nadie, a nadie. Siempre el Señor te entrega lo que tú necesitas. Es fiel. Entonces, aprovechemos esta misma instancia, Sí. Eddie, para invitar a nuestros hermanos para el próximo sábado. Tenemos una ofrenda de acción de gracias, tenemos proyectos muy lindos. Como decía Dayana, estamos trabajando ya en nuestra fachada, estamos arreglando, queremos arreglar nuestra cara. ¿Para qué? Para que los vecinos del sector puedan ver una iglesia bonita, algo hermoso, algo que sea digno de decir, ¿saben qué? Ahí hay hermanos que se reúnen a adorar a Dios. Qué Amén. lindo, qué lindo. Dios no nos fuerza. Esto es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como decía mi hermano Miguel, ese corazón movido por el Espíritu Santo que te haga venir el próximo sábado para acá a dar todo lo que Dios te ha dado, todas esas bendiciones maravillosas, a devolverle al Señor para que esta casa, ¿verdad? Esta casa de oración, que fe y esperanza, sea un lugar lindo para toda esta comunidad. Gracias, mi hermano Miguel,
por ese llamado que se ha hecho. Vamos avanzando porque Hay ya algo, nos hermana, queda... que también Ajá. gustaría. Sí. En el caso de Besael, hay muchos que aquí podemos ser ese mismo Besael. Que Dios nos ha dado la capacidad, Sí, Dios nos ha moldeado la mano, la mente, para poder diseñar las cosas del Señor. amén. Hay quienes venimos, hacemos limpieza sin cobrar ni un centavo. Hay quienes que podemos venir a arreglar las cosas del Señor. También el Señor elige a ese tipo de personas. Y hay muchos Besaleel que también seguro que hay en la casa del Señor. Y que Claro. seguro que hacen esa obra silenciosa. Claro. El hecho mismo de venir y decir, yo voy a arreglar esto. Sí, Hay quienes, yo vi en algunas ocasiones, que dan ciertas ofrendas sin poner sus nombres. ¿Por qué? Porque tienen ese detalle, solamente esa comunión con Dios de el decir, Señor Señor, conoce. conoce. Pero hay quienes vienen de forma silenciosa, hacen la limpieza, Sí. hacen los arreglos, dicen, yo voy a arreglar este pequeño. Sé que tal vez hay muchas personas que dicen, yo no tengo el poder económico, vamos a llamar así. No tengo mucho, pero sí puedo dar mi tiempo, Mi mano de mi obra, mano de mi obra, exacto. servicio. Entonces puedo hacerlo, porque Amén. también Dios capacita, Dios da sapiencia a esos hombres Sí. y a esas hermosas damas también para trabajar en la presencia del Señor, las Amén. cosas que son del Señor. Qué Y lindo, qué lindo. efectivamente dentro de eso, muchas veces nosotros como cristianos y en todo ámbito estamos acostumbrados a ver las cosas bonitas. Yo llego a mi iglesia y veo adelante un par de arreglos florales maravillosos, veo esta mesa que está impecable, veo las plantitas, veo todo, pero yo no veo quién está detrás. Es importante entender de que aquellas personas que están detrás, que no se ven, el Señor las tiene pero totalmente identificadas. El ¿Y saben Señor qué? sí lo ve. Para ir cerrando este punto y poder avanzar. Perfecto. Ya, vamos Así entonces... como, Disculpe. así como el pueblo de Israel en algún minuto llevó todas esas cosas, acá en esta iglesia pasó lo mismo. Llegó un minuto en que teníamos que hacer algo. Y por ejemplo, tú te has dado cuenta del radier de la iglesia completo. Ese radier lo hicieron los hermanos de acá de la iglesia. Lo hicimos los hermanos de acá de la iglesia, nos demoramos como 2-3 semanas. Quedamos todos muertos, ninguno sabía de albañilería, ninguno. Pero así lo pudimos hacer. Y era alegría en el corazón poder venir a trabajar, a hacer toda esta obra. Y en los últimos metros, ¿saben cuántos hermanos vinieron para poder terminarlo? Porque el resto no podía venir. 2 hermanos. Y hicieron todo el resto. Entonces, ahí tú te das cuenta de cómo el Señor utiliza a las personas para que hagan las cosas. Amén. Qué Avancemos. linda esa parte. No, está súper bien porque complementa mucho, ¿no? Porque esta es la realidad de esta iglesia. Exacto. Conocer la historia de cómo, como decía también mi hermano Eddie, así, y usted, ¿no? La forma como algunos hermanos, sin hacer mucho ruido, sin ser quizás muy presentes, están ahí colocando su granito de arena para la obra del Señor. Vamos a avanzar porque ya nos quedan pocos minutitos y todavía nos queda una parte, ¿no? Aquí vemos entonces el tabernáculo construido. Aquí estamos hablando un poquito de que Moisés y el pueblo cumplieron fielmente con todas las instrucciones que Dios había dado en cuanto al modelo que le mostró a Moisés para la construcción de este templo, ¿no? ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Ahí, ¿qué podemos hablar de esta parte del tabernáculo ya construido? Es muy importante el entender de que el tabernáculo era perfecto, que sus medidas eran divinas. Dios dijo así, así, así y así. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno construye algo, viene y le dice al maestro, maestro, yo quiero que esto quede así, así, así y así. Y uno se lo imagina. Y después cuando lo va a ver, ve una cosa diferente. Aquí vemos que el Señor nuevamente actúa y coloca el entendimiento en cada una de las personas que trabajó y los unió en espíritu para poder hacer lo que correspondía. Amén. Amén. Eso es sumamente importante. Y la en este caso. obediencia aquí es clave, ¿verdad? En cuanto a que si Dios dice algo,
que nosotros estemos dispuestos a seguir las instrucciones exactas como Dios nos lo está diciendo que lo hagamos, porque ahí yo creo que es donde radica el éxito de nuestra vida cristiana, ¿no? Y el gran desafío para nosotros, hoy Señor, tú dices esto, y eso es lo mejor que yo puedo hacer, a pesar de que mi parecer, mi voluntad quizás me incline para hacer otra cosa. Cuando a ti el Señor te dice algo, cuando tú le pides Sí. una respuesta al Señor, Sí, y no es la respuesta que tú estabas esperando, ¿qué es lo que haces? ¿Lo haces como Jonás? sí. ¿Ah? Me voy Señor, ¿para qué me trajiste acá? Mira, me pusiste este árbol y más encima se me secó y todo el asunto. Sí. O tú vas más allá y le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ujú. Que es lo mismo que hizo Pedro. Cuando vino y le dijo, Señor, solamente tú sabes cuánto te amo. Hasta antes de eso, Pedro era igual a nosotros. El Señor te presenta una respuesta, pero tú no la aceptas. Y en este caso, cuando se construye el santuario, todos dicen que estaban unánimes. Era un Pentecostés quizás más antiguo. Sí. Pero ahí vemos que realmente el Espíritu de Dios se movió para que todos ellos estuvieran unánimes y pudieran hacer lo que el Señor quería. Amén, amén. Fíjate lo que dice hermano Eddie, que quiero aquí, ¿no? En Éxodo 40, 36 y 37. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Era lo que estábamos hablando en cuanto a la obediencia y las instrucciones de Dios. ¿Usted quería decir algo? Mira, Dios fue tan detallista en el hecho mismo de decir cómo va a ser el tabernáculo, la construcción, la ubicación de todos los detalles, los utensilios dentro del tabernáculo. Dijo de esta manera, los velos van a ser de esta manera, van a ser las maderas. Dios puso todos los detalles. De la misma manera es detallista con nuestra vida. Amén. Exacto. Nosotros tenemos la responsabilidad y el libre albedrío de tomar la decisión. Sí, quiero encontrar la victoria, Ujú. miro los detalles de Dios. Quiero ser victorioso, miro los detalles de Dios Amén. y voy a ser victorioso. Pero también puedo decir, no, ¿por qué? Encontraré también el fracaso también de esos detalles. Claro. Porque la victoria para nosotros está en estos detalles que Dios ha dejado para nosotros, para cada uno de nosotros. Depende de nosotros el hecho mismo de ser generosos, de ser bondadosos, de mostrar, de tener esa fidelidad con nuestro Padre. Mucho depende de nosotros. Depende de mi decisión el hecho mismo de estar en la casa del Señor y guardar los sábados. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Exacto. Libres. Amén. Jamás Dios nos va a forzar. Pero Dios fue tan detallista, aún con las personas que construyeron, hicieron los sastres, hicieron todos esos detalles. Dios fue tan detallista en seleccionar aquello. De la misma manera es detallista en nuestra vida. Por eso los detalles de nuestra vida, nosotros lo hacemos, es maravilloso. Y en 2 minutos, en cuanto rapidito, hermano Miguel, también aquí complementando lo que dice mi hermano, los detalles, ¿no? Los compartimientos del tabernáculo también es importante, así como que en líneas generales podamos decir cuántos compartimientos tenía, qué implicaba el tabernáculo. ¿Estaba aquí representando el plan de salvación de Dios para el hombre, para el pecado? Aquí, a ver, efectivamente el santuario es la representación gráfica para el pueblo de Israel del plan de salvación Amén. y de la vida del cristiano. El cristiano se acerca a Dios, se acerca al atrio, llega con su ofrenda a pedir perdón por sus pecados, acepta a Cristo como su Salvador con el sacrificio, se lava las manos del sacerdote, yo acepto públicamente y me bautizo. Y de ahí empieza una relación en la cual está ejemplificada efectivamente dentro del santuario. Cada vez que el sacerdote se acercaba a ministrar, es la relación diaria que yo debo tener con Dios. Amén, así es. Y acercarme a Él porque en algún día yo voy a poder verle cara a cara. Sí, pues. Y hay algo muy importante. Dijimos, Dios primero se acercó en una forma de nube, después estuvo con el pueblo en el monte, después estuvo en la tienda que estaba fuera del campamento, Sí, después se coloca dentro del en el campamento, centro. en el centro, Perfecto, y Él daba las instrucciones. perfecto. Y Jesús hace lo mismo con nosotros. Amén. Por algo,
El santuario ejemplifica todo lo que Cristo hace por nosotros. Sí. Y tal como sale ahí en Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todo y cada una de las partes del santuario hablan sobre Cristo y sobre su amor para con Amén. nosotros. Qué lindo esa parte. Esa es la parte central de la lección Perfecto. sobre el santuario. Sí, Señor. Obviamente que podemos seguir encontrando un montón de detalles en cuanto a la vida que el cristiano debe tener con Dios. Y ahí aparece el candelabro, el espíritu, los panes de la mesa, la proposición y todos los El detalles. sacerdote ahí que El viene. sacerdote. Las respuestas que el Señor nos da a través Sí. de la oración. Amén. El incienso de las oraciones. Así que, no sé, podríamos seguir hablando 2 horas más. Sí, no, y es clave esa parte, ¿no? Porque vamos a pasar, ya nos quedan pocos minutos. Ahora vamos a hablar de Cristo. Cristo, que dice, Jesús habitó con la humanidad. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta parte es clave, ¿no? Porque incluso en Hebreos 9:11 y 12 también dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Fíjate que aquí hacen como una similitud de que Cristo es el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que eran los sacrificios que se hacían en aquel momento, ¿verdad? Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir esto de que ahora Cristo viene a ser ese tabernáculo perfecto? Porque ya que el tabernáculo, nosotros no vemos tabernáculo como esa representación que hizo Moisés. Ahora Cristo se presenta como el tabernáculo perfecto. ¿Qué podemos decir de esto? Mira, Jesús habitó y está con nosotros. Y eso lo tenemos que tener claro. Jesús, su presencia del Espíritu Santo está con nosotros. En todo momento y en todo tiempo, y está en todas partes del mundo. Por eso decía a un inicio, somos nosotros los que nos cegamos y no queremos ver y no queremos sentir esa presencia de que es Cristo Jesús. Y Cristo viene a reemplazar entonces ahora los sacrificios del tabernáculo que construyó Moisés en aquel momento. ¿Viene a hacer ese reemplazo de esos sacrificios? Lo que pasa es que hay cosas en la Biblia que están escritas y Dios es tan sabio que Él colocó un hilo dorado, un hilo de oro a través de toda la Biblia. Amén. Que la une, y eso es Cristo. La Biblia es cristocéntrica, no tiene otro significado. Sí. La Biblia es cristocéntrica, es la historia de la salvación de este mundo a través de Cristo. Se acabó. Efectivamente, el santuario ejemplificaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no necesito llevar un corderito, no necesito llevar una paloma, no necesito llegar con un corderito y con un macho cabrío a presentarme delante de Dios hoy. Yo lo único que debo hacer es acercarme al Señor con mi corazón arrepentido y pedirle al Señor que Él me perdone, que Él me acepte. Aceptar el sacrificio que Él hizo. El tabernáculo es el plan de salvación que es Cristo. Amén. Jesús vino acá y cumplió todo. Correcto. Y ahora Él es el medio por el cual yo puedo ser salvo. Y el sacrificio único y perfecto. Entonces se pudiera decir que en el antiguo sistema esta representación del tabernáculo que estudiamos esta semana era solo como una sombra, una figura, ¿verdad? Pero que Cristo ahora es la realidad, que en Cristo Jesús ahora nosotros tenemos una perfecta, una directa comunión con el Señor sin necesidad, como decía mi hermano Miguel, de estar llevando ningún cordero para que lo sacrifiquen, poniéndole la mano al cordero, yo pequé, yo hice esto y después se tenía que matar ese cordero. Entonces nosotros vemos ahora en Cristo la representación perfecta, ¿verdad? De eso. ¿Qué quiere decir usted, mi hermano Eddie? En el Señor nosotros encontramos la salvación. En Jesús hemos encontrado y tenemos la redención. Amén. Bien lo dijo Miguelito en el hecho mismo de que nosotros hoy no llevamos, sino ya nuestro Jesús
hizo la tarea más grande, Amén. el de redimirnos. Por eso decía, la decisión es nuestra. Por eso dice en Mateos 18:20, dice, Jesús dijo, las raposas tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nuestro único lugar que tenemos es Cristo Jesús, solo en Él. Y cuando Cristo venga, ese santuario que nosotros Dios estará acá. Amén. Y esa nube que cuando Cristo estaba en aquel momento con el pueblo judío, será Cristo mismo. Amén. Y nosotros en medio nuestro, Amén. para una eternidad. Amén. ¿Usted quería decir algo para ir cerrando, mi hermano Miguel? Cerremos porque si no, Sí. no vamos a poder terminar. Sí. Decir de que una vez más nos damos cuenta que Dios en su sabiduría nos lleva a la única persona que nos puede dar salvación, que es Cristo. Amén. 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 Bueno, entonces ya para concluir, vemos de que los sacrificios, ¿verdad? En aquel momento mostraban que el pecado tiene consecuencias. Los sacrificios diarios, vemos de que era lo que decía también un poco mi hermano Miguel, el pecado separa al hombre de Dios y requiere la expiación. Pero Jesús viene a ser ahora el sacrificio perfecto. Los animales en aquel momento eran símbolos temporales. Ahora ya nosotros con el sacrificio de Jesús no tenemos que estar haciendo ningún tipo de esos sacrificios, ya no se necesitan más. En Cristo tenemos el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y Él muere en nuestro lugar para restablecer nuestra comunión con el Padre. Aquí, antes de cerrar, quiero saludar a los que ya nos han escrito, ¿verdad? Ya para terminar, tenemos a Elizabeth Suazo, que nos está saludando, Bernardita Montanares, tenemos a Josefina Osorio y también tenemos a Nicole. Gracias por haberse conectado con nosotros, que Dios los bendiga. El próximo sábado vamos a empezar este nuevo trimestre que va a estar bien interesante. Ahí los invitamos para que estudiemos juntos el repaso de la lección. Tenemos el nuevo folleto de lecciones de Josué acerca de la fe y vamos a hablar de la fórmula del éxito. ¿Les parece si oramos? Sí, usted nos despide en oración, por favor, hermano Miguel. Inclinemos el rostro. Querido Señor, te damos gracias por las ricas bendiciones que tú nos entregas. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, podemos acercarnos a nuestro Padre y, Señor, podemos obtener la salvación. Amén. Querido Jesús, quédate en cada hogar, con cada hermano que se ha conectado con nosotros. Sé tú con cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, las dificultades que tienen, los problemas que tienen, Señor. Ayúdales a ellos, Señor, a poder tener esa paz, esa tranquilidad de que tú estás a cargo de todo. Amén, Señor. Querido Señor, pedimos bendición para cada uno de ellos, en tu dulce nombre, querido Jesús. Amén. Amén, Señor. Feliz sábado para todos. Feliz un sábado. gusto. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermano.